Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Nos Toca, día lunes, segunda semana de vacaciones de invierno. La agenda política y económica muy cargada. Hoy todo se centró nuevamente en las cotizaciones del dólar. El dólar blue bajó 16 pesos, cerró en 322 pesos, en un día en el cual el presidente no tuvo agenda pública, pero todos los ojos estuvieron puestos en Washington, en la gira de la ministra de Economía, Silvina Batakis, que ahora enseguida te vamos a contar los detalles y las conclusiones de la misma. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero, el conductor Daniel Santa Cruz, que se sentía mal. Espero que te recuperes pronto, Daniel, y tenerte mañana acá con nosotros en el programa. Bueno, como te decíamos, la agenda económica copó todos los titulares, pero no es el único tema que nos importa. Por ejemplo, desde el oficialismo, Rossi, el jefe de la AFI, salió a denunciar un intento de golpe, vinculando una declaración del ex líder carapintada Aldo Rico con un pedido de juicio político de la oposición en el Congreso hacia Alberto Fernández y una moción de censura al jefe de gabinete, Luis Mansur. Bueno, para hablar de eso vamos a tener en un ratito, en la segunda media hora del programa, a un analista político, Luis Tonelli. Además, otro de los temas políticos que siguen en agenda, porque es una de las preocupaciones de este oficialismo y de otros oficialismos también, es el tema de la relación con la justicia. El proyecto del gobierno de intentar agrandar la Corte Suprema, la puja por el Consejo de la Magistratura y las causas políticas, las causas judiciales federales en el Fuero Federal, en Comodoro Pi, que más preocupan al oficialismo, entre ellas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que en agosto se van a leer los alegatos en el juicio de vialidad nacional. Para hablar de eso y de otros temas de la justicia, tenemos en el piso a un fiscal federal, Federico Delgado, que enseguida nos va a estar dando las claves de cómo está la justicia federal hoy en día. Pero como te decía, la agenda política y económica básicamente tuvo los ojos puestos hoy en Estados Unidos. ¿Por qué te digo esto? Porque la ministra de Economía, Silvina Batakis, viajó hacia ese país para reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, e intentar flexibilizar el acuerdo que firmó Argentina hace apenas 5 meses. ¿Por qué flexibilizarlo? Bueno, según el gobierno argentino, porque la guerra cambió las condiciones macroeconómicas no solo del mundo, sino también de Argentina. Según el Fondo Monetario Internacional, bueno, Argentina no estaría cumpliendo con todas las metas de ese acuerdo y por eso esta reunión, esta negociación. Pero en estas reuniones también empezaron a haber mucho ruido político desde el propio Washington, porque hubo una declaración muy fuerte de una figura muy importante del gobierno anterior de Estados Unidos, de Donald Trump, que hoy ocupa una silla fundamental en la banca multilateral. Te estoy hablando de Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone es el presidente del BID, el Banco Internacional de Desarrollo. Lo estás viendo, Interamericano de Desarrollo. Lo estás viendo en pantalla, es el señor que está al lado de Trump. ¿Por qué está al lado de Trump? Porque Claver Carone fue un funcionario en la Casa Blanca de extrema confianza de Trump y Trump lo nominó para presidir el BID a fines de su presidencia, en septiembre de 2020. Por eso entonces Argentina desafió esa decisión de Trump e impulsó su propio candidato. Argentina quería que el presidente del BID sea Gustavo Vélez, actual secretario de Asuntos Estratégicos, un hombre de estrecha confianza del presidente Alberto Fernández. ¿Qué sucedió? Estados Unidos aplicó toda la fortaleza de su diplomacia y logró que la mayoría del hemisferio vote a su candidato y Argentina quedó aislado y Vélez perdió la elección. Bueno, ahora en este contexto, en el cual Argentina está muy débil macroeconómicamente, en el cual Argentina necesita auxilio de organismos de la banca multilateral, este hombre publicó una nota firmada hoy, que no es casual, justo hoy, el día que Silvina Batakis se reunía con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, publicó un artículo en Wall Street Journal anunciando que el BID iba a congelar los fondos y los préstamos a la Argentina, no iba a otorgar nuevo financiamiento a la Argentina. ¿Y con qué argumentos expresó esta posición? Bueno, por un lado, citó un artículo publicado en Wall Street Journal sobre el avión venezolano-iraní y las dudas en torno a ese caso. Por otro lado, dijo que él también sospecha, o en Washington sospechan, de que Argentina no va a cumplir con las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional. En ese artículo le pide a Argentina ordenar la macroeconomía, ayudarse a sí mismo para que el BID ayude a la Argentina. Y empezaron a haber especulaciones de por qué este funcionario sale tan fuerte contra la Argentina en este momento.
¿Se está cobrando revancha de aquella elección de 2020 en la cual Argentina desafió su candidatura? ¿Esto es una venganza de Claver Carone, una venganza personal? ¿O se trata de un juego político doméstico en los Estados Unidos, en un país en el cual en apenas 3 meses va a haber elecciones de medio término, elecciones legislativas, que Biden está muy debilitado políticamente, que los demócratas están perdiendo las encuestas frente a los republicanos, en un escenario económico con alta inflación, la más alta inflación de los últimos 40 años en Estados Unidos, y con un probable escenario recesivo? Si esta semana salen datos de la economía de Estados Unidos que confirman que en el último trimestre la economía de Estados Unidos se contrajo, bueno, Estados Unidos entraría en recesión. Eso le está pegando políticamente muy fuerte dentro de los Estados Unidos a Biden, y también puede ser un mensaje de los republicanos hacia los demócratas y el propio presidente de Estados Unidos, al desafiar su política hemisférica y negarle préstamos a un país al cual la Casa Blanca ayudó a conseguir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sea de la forma que sea, lo que deja esta declaración de Mauricio Claver Carone es que hoy pegar a la Argentina es muy gratis. Es gratis, es muy barato, es muy fácil. Pegar a la Argentina es absolutamente fácil. ¿Y por qué? Porque Argentina está en una situación de debilidad internacional y macroeconómica. Argentina tiene muchos problemas, no solo para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Recordá que la semana pasada en este programa, Claudio Loser le puso fecha a un inminente default de Argentina con el Fondo Monetario. Dijo que podría ser en septiembre. La debilidad de la economía argentina es una debilidad porque no ordenó la macro, porque necesita importar mucha energía en un momento en el cual la energía está cara, y hasta septiembre por lo menos vamos a tener una demanda estacional fuerte en Argentina por el invierno, y porque la política en Argentina también está desordenada. No hay autoridad política, no hay un poder político, no se sabe quién toma las decisiones en el gobierno, y desde Washington también miran eso. Y como dijo una vez un teórico de la Universidad de Harvard, Robert Putnam, él dijo que en la teoría de los juegos, en las negociaciones internacionales, siempre hay 2 tableros, un tablero internacional y un tablero doméstico, y que vos jugás en los 2 tableros, como si fueran 2 tableros de ajedrez. Vos vas a Washington a pedirle flexibilización al Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo tenés que jugar a nivel doméstico, a nivel local, y demostrar dentro de tu país que estás encarando reformas que tienen el suficiente volumen político y la suficiente autoridad para ser exitosas. Bueno, nos está faltando la pata doméstica de esta negociación. Estamos en Washington negociando con el FMI, pero nos falta demostrar señales acá en la Argentina. Por eso pegar a la Argentina es tan gratis y por eso Claver Carone hoy embistió fuertemente contra el país. Quédate hasta las 22 en el canal de la ciudad porque tenemos más información sobre la gira de Batakis por Estados Unidos y mucho más para contarte. Creo que a partir de la normalización de las exportaciones de Ucrania va a haber más cereales y oleaginosas en el mundo y el precio va a tender a caer. El hecho de haberse guardado la mercadería y no venderla le trajo un perjuicio al productor porque los precios bajaron. Tampoco creo que sea un incentivo extra lo que están hablando de poner un tipo de cambio diferente. Yo también quiero ver cómo está la Policía Federal en la puerta de cada cueva. Yo creo que se están dando las causales de mal desempeño como para que sea sometido a juicio político el presidente Alberto Fernández. Diputados de la oposición pidiendo juicio político al presidente o pidiendo la renuncia del presidente. Bueno, sin ninguna duda que intentan generar un clima que el peronismo va a sostener y que va a denunciar. Se está instalando un golpe, quieren voltear al gobierno, eso es lo que nadie, ni un argentino puede mirar para el otro lado o hacerse distraído. Mucho mar de fondo en la política argentina, se están revoleando con acusaciones de golpe, de desestabilización, hay intentos de juicio político, justo en un contexto en el cual, como decía el malogrado ministro de Economía Martín Guzmán, habría que tranquilizar un poco las aguas para intentar detener la corrida cambiaria, que es lo más acuciante y lo que más preocupa a la gente. Otro de los temas que siempre están en agenda es el tema de la justicia, la relación entre la justicia y el Poder Ejecutivo, la política y los intentos de influenciar la política, de influenciar la justicia, perdón, por parte de la política, es un tema que siempre está en agenda. Y para hablar de eso tenemos al siguiente invitado. Se trata de Federico Delgado. Federico es fiscal federal, abogado, licenciado en ciencia política. Trabajó en muchas causas relevantes, por ejemplo, sobornos en el Senado, megacanje de la deuda,
tragedia de 11, Panama Papers y casos de trata de personas y derechos humanos. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por venir. Federico, antes de empezar con los temas más tal vez judiciales políticos, quiero ir a un día de un laburante en la justicia. ¿Cuál es el lado B de trabajar en la justicia y enfrentarte al sistema que te enfrentas? ¿Cómo lo vivís y qué trabas tenés? Bueno, hoy en día además es un momento de transición porque hemos abandonado el soporte papel, con lo cual los tribunales que todo el mundo conoce, llenos de carpetas y esas cosas, están dejando de existir. Es un momento de transición hecha a los ponchazos, dura, sin planificación, impuesta por la COVID, y con los problemas de siempre. Yo hace poquito escribí una nota en Anfibia, que justamente parece que nos hemos puesto de acuerdo. Se llama El lado B del trabajo judicial y tiene que ver, bueno, con los problemas que hay en la hechura de las causas. Digamos, en la Argentina hay muchísimos, los tribunales funcionan a pesar del sistema judicial, por el esfuerzo de mucha gente que hace cosas muy buenas, que es muy difícil trabajar por condiciones de infraestructura, por problemas de capacitación y por los problemas que son más macro, que vos describías recién, que tiene que ver con la relación entre la política, la justicia, los grupos económicos, la justicia, y en el marco todo esto del peor de los mundos, porque hay un aspecto de la justicia que es muy parecido al periodismo. Tiene un único capital, que es la palabra. Claro. Y la palabra de la justicia, aunque hay muchos jueces buenos y muchos fiscales buenos, en su conjunto está sospechada. Entonces es tremendamente difícil porque el insumo que vos tenés es la credibilidad y eso está sospechado, eso hace todo más complejo. Ahora uno desde afuera, sin saber, dice, bueno, un fiscal federal es una persona que tiene cierto poder, más que un ciudadano de a pie, pero ¿con qué trabas te encontrás vos y qué es lo que más te desalienta cuando intentás investigar, arrancás una causa, por ejemplo? En general, el problema que tenemos en la Argentina es que hay mucha discrecionalidad en lo que tiene que ver con la interpretación de las leyes y de los hechos. Hay, por cosas que podemos discutir otro día, que son más largas, los jueces y los fiscales tenemos la posibilidad de editar los hechos, de a veces leer la parte que nos gusta de una prueba y no leer la otra. Y en definitiva podemos hacer sentencias que tienen por ahí poco que ver con lo que dice la ley y con lo que dicen los hechos. La frustración más grande que tenés es, el trabajo del fiscal es armar casos, en el buen sentido, juntar pruebas, armar los casos, y lo que más te frustra por ahí es cuando sometés eso a los criterios de los jueces y te encontrás con decisiones que no siempre están motivadas en la ley, sino que tienen que ver con motivos particulares, no con corrupción económica, sino a veces con desidia, a veces con prejuicios ideológicos, a veces puede ser con corrupción, pero en cualquier caso, cuando notás que una parte del sistema, un sector del sistema, de alguna manera se escapó de la Constitución, porque eso resiente el servicio público de justicia y eso de alguna forma torna medio tonto tu trabajo, porque los fiscales somos abogados de las personas, de los ciudadanos, simplemente eso. Entonces es como que tenés problemas para hacer valer esa representación que en un punto a mí por lo menos me honra, porque soy un abogado que representa los intereses de los ciudadanos y aunque a veces haces todo lo que vos puedas y agotás todos tus recursos y creés con razones plausibles que tenés un buen caso, a veces eso queda malogrado por problemas que tiene el dispositivo, que básicamente tiene poca rendición de cuenta, mucha discrecionalidad y en general permite que no siempre los magistrados hagan lo que tienen que hacer. ¿Y eso cómo impacta cuando una persona, un ciudadano de a pie, quiere conseguir justicia? Desde el momento en que va a hacer la denuncia a la comisaría y no se la toman, y eso es o tremendo. No se la quieren tomar, hasta cuando llega a la instancia de un juzgado. ¿Cómo impacta en el ciudadano de a pie que tiene muchas menos armas, no tiene formación tal vez? Pensá, Leandro, que lo que hace el sistema es construir lejanía. La primera barrera es el lenguaje. Nosotros a una hoja le decimos foja, a una carpeta le decimos auto. En vez de preguntarte cómo es tu nombre, decimos dígame su gracia. Digamos, hay un montón de dispositivos que de entrada construyen una barrera, que es el lenguaje. No hablamos un lenguaje común con la sociedad. Y eso impide cualquier relación. Ni siquiera por señas te puedes entender. A partir de ahí hay un montón de dispositivos en los que el sistema judicial se ha sentido un poco cómodo todo este tiempo, todos estos años, muchos años, demasiados, que tiene que ver con construir algunas barreras que le permiten de algún modo estar lejos de la sociedad a la que debe servir. Entonces para el ciudadano es todo muy difícil, sobre todo
cuando manejamos tiempos tan laxos en los que si a una persona la echan de su trabajo arbitrariamente y hace un juicio, por ahí ese juicio por un despido arbitrario dura 10 o 15 años. O alguien te dio un cheque sin fondo y no podés cobrar en 20 años. O te chocaron el auto, el seguro no pagó y ese juicio dura 20. Esos son los problemas que frustran a la gente y a mí me parece que lo más grave de eso es que es un incentivo feo, pero un incentivo al fin, que aleja a los ciudadanos de la cultura de la ley y de algún modo los incentiva a que tomen la diagonal de solucionar los problemas de acuerdo con sus propias herramientas. Y eso hace que el más poderoso lo solucione con fuerza, con dinero, con prestigio social, y por ahí el que menos recursos tiene lo haga a las trompadas o tomando justicia por mano propia. Entonces me parece que eso lo que nos hace es alejarnos cada vez más del programa de la Constitución que nos promete una república democrática y que tenemos que hacer efectiva y nos acerca a un estado de naturaleza judicial en el que cada cual hace lo que le parezca. Y eso hace que nuestra vida pública sea pobre y nuestra vida privada sea pobre porque nuestros derechos están siempre, digamos, bajo la amenaza de alguien que ocasionalmente nos puede hacer un daño y no sentimos, y esto es lo más feo, que hay un lugar, que deberían ser los tribunales, en el que podemos ir y decirle, hey, señor juez, señor fiscal, me está pasando esto, remédielo y que eso pase en un tiempo razonable. Y eso también le pasa a la persona que quiere invertir, y quiere invertir $2 millones y le pregunta a su asesor, ¿y si hay un problema con el contrato? ¿Qué pasa? ¿Y cuánto dura el juicio? Porque no cumplieron con ese contrato. Y el tipo debe decir, y por ahí dura 20 años. Digamos, o también afecta a los precios. Cuando decís, bueno, ¿el mercado nuestro está instituido legalmente como enseñaba Adam Smith o es un lugar en el que cada cual concurre como si fuese una arena de conflicto para hacer valer su interés como pueda, como quiera, a expensas del resto de la sociedad? Digamos, que haya un sistema judicial que no sea eficiente y que esté lejos de lo que la Constitución promete, no solo afecta a los que están presos o no solo tiene que ver con los casos de corrupción, sino que también tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Una justicia buena nos mejora nuestra calidad de vida. Eso pasa en los países, entre comillas, que están mucho más desarrollados que nosotros, no solamente en términos económicos, sino en términos de cultura política. Cuando planteas estos señalamientos al interior del Poder Judicial, ¿qué receptividad tenés? La verdad, yo hasta he escrito libros, digamos. Llevo 3 libros explicando el sistema judicial de afuera, de adentro, y quién gana y quién pierde con esta justicia. Y la verdad que entre los chicos, entre los más jóvenes, se desatan actividades interesantes, charlas, talleres, pero después, para ser brutalmente honesto, nadie me presta mayormente atención. Cuando escuchás que el gobierno de turno quiere reformar la justicia, ¿qué se te viene a la cabeza? Porque a veces uno dice, bueno, sí, la justicia verdaderamente no es perfecta, tiene muchos problemas, pero cuando hablan, por ejemplo, de agrandar la cantidad de jueces de la Corte Suprema, uno no se imagina como un organismo más ágil, sino mucho más burocrático y hasta politizado. Yo diría 2 cosas, o 3 cosas. La primera es que, si nos remontamos a la historia, salvo la pareja Menem-Arlanian, después Kirchner-Gustavo Vélez, Cristina Kirchner y sus ministros de Justicia, Macri-Garabano, Alberto Fernández Lozada, cuando quisieron implementar su reforma judicial, la hicieron parcialmente o no pudieron hacerla. Esto me parece que me lleva a pensar a mí a que cuando discutimos reforma judicial estamos discutiendo algo más profundo, que es cómo funciona el poder político en la Argentina, que desde mi perspectiva requiere una cuota de impunidad y el sistema judicial en su conjunto garantiza esa impunidad. Dicho esto, me parece que cuando discutimos después, reducimos la cuestión a la reforma judicial a algo meramente jurídico. Y ahí me parece que, en vez de tratar de solucionar lo que tenemos, que desde el punto de vista del diseño institucional es bueno, hay que mejorarlo, pero no es un mal producto, nos vamos al otro extremo y pensamos en una corte de no sé cuántos miembros, 20 y pico de miembros, que solamente en términos temporales, y con 4 o 5 miembros, las causas tardan lo que tardan. ¿Vos te imaginás si 25 jueces deberían leer el mismo expediente, cada uno una vez, después discutirlo y tener una sentencia? A mí me parece que a veces nos vamos de mambo y no prestamos atención a lo que tenemos, que es perfectible, que es mejorable, y que por ahí no con demasiado ruido mediático, sin ninguna consultora y sin ningún gran debate nacional, simplemente preguntándole a los que están en tribunales, que son los que más o menos conocen cómo funcionan, con algunos pequeños ajustes el sistema mejoraría. Y cierro con un ejemplo. Desde hace 8 meses nuestro Parlamento tiene la posibilidad de diseñar un nuevo Consejo de la Magistratura. Tiene la obligación
de diseñarlo de nuevo. Eso, para que la gente entienda, es la sala de máquinas del Poder Judicial. Muchos de los problemas que nos molestan, que tiene que ver con que las causas tardan mucho y no pasa nada, con que llegan jueces amigos o por afinidad ideológica y no los mejores, o que la justicia es poco transparente, que tiene un lenguaje que es una barrera, todo eso ahora se podría empezar a corregir con una nueva ley que se haga cargo de solucionar esos problemas y de construir incentivos para que los judiciales cumplamos con la ley. Sin embargo, por ahí discutimos por las redes sociales, por los diarios, pero desde diciembre del año pasado que el Congreso tiene esta posibilidad y no se ponen de acuerdo nuestros representantes en intervenir sanamente y con franqueza para diseñar un nuevo Consejo a la Magistratura que permita empezar a pensar en una justicia que sea razonablemente buena en un tiempo no demasiado largo. Horacio Rosati hace un tiempo también en una entrevista con el diario Perfil señaló uno de los problemas de la justicia que eran la cantidad de juzgados vacantes que hay en el país y muchos jueces subrogantes. ¿Vos crees que ese también es un problema? ¿Qué te parece? Y eso es a favor de mi hipótesis de que cuando discutimos reforma judicial discutimos algo más que del diseño jurídico. Eso tiene que ver porque nombrar un juez, que es un concurso, tenés que dar un examen, mostrar tus antecedentes y el mejor queda nominado para una entrevista previa en la que un jurado discrecionalmente mira y te palpa y dice, me gusta este chico, no me gusta este chico. ¿Cuán importante es el padrino político? Exactamente. Esto puede hacer que el último pase a primero, el primero pase a último. Eso hace que sean tan pordoteados los concursos, que sean tan difíciles para las personas que lo hacen. No quiere decir que sean todos turbios, pero son muy difíciles, que se demoran mucho tiempo. Pero claro, la biología también hace su trabajo y las jubilaciones también. Entonces el Consejo de la Magistratura, que hasta este tiempo trabajó, fue mucho más atrás que las renuncias, las jubilaciones y las muertes de algunos magistrados. Y es una locura que un juez tenga 2 o 3 juzgados porque no puede concentrarse en la cantidad de trabajo de su propia oficina. Entonces, hay un montón de cosas que permanecen fuera de la conversación pública, pero que son realmente muy importantes. Pero claro, por ahí no son tan visibles. Yo digo, una corte de 120 miembros genera una discusión pública de alcance nacional y yo digo, che, ¿por qué no hacen los concursos más rápidos, más limpios, más ágiles? Y eso por ahí es una cuestión que no sirve como insumo para otro tipo de estrategias de conversación pública. En agosto comienzan los alegatos en el juicio de vialidad nacional. Entre las personas que están investigadas está la vicepresidenta, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella ha sido muy crítica con la justicia. Integrando la justicia federal, ¿cuánto te influye o cuánto te presiona, entre comillas, que un político tan importante, alguien con tanto poder, le pega a tu investigación o le pega a la justicia federal en general? No, a mí en general eso en lo personal no me afecta, pero hay una tensión ahí que me parece que es interesante pensar. El caso de Cristina Kirchner es uno, pero en general nuestras élites políticas hacen esto, que a veces con razón, o sin razón, habrá que ver cada caso, son muy duros con el sistema judicial del cual yo también soy crítico. Pero esas críticas, nuestra Constitución plantea caminos para que esas críticas sean efectivas, que básicamente tienen que ver con seguir canales institucionales para desplazar, castigar, juzgar magistrados. Sin embargo, las críticas simplemente se hacen a través de vías no legales, vías informales, como son las redes sociales o los medios de comunicación, que no es que sean ilegítimos, sino que me llama la atención que nuestras élites políticas hacen una cosa muy parecida a la persona desesperada que corta una calle. En vez de seguir las vías institucionales y de alguna manera cumplir con la representación política con la que fueron honrados e investidos, se limitan a hacer las críticas que pueden ser muy válidas, pero simplemente por medios que no son los formalmente instituidos. Entonces me parece que ahí hay una tensión que no digo que presiona, pero que sí no creo que le haga bien a la vida pública, porque además de las críticas, además de hacerlas valer por los medios, me parece interesante que sobre todo las élites políticas o los representantes del pueblo no abandonen las vías instituidas por la Constitución, que suele ser el camino más seguro, el más sano, por ahí el más trabajoso, pero el más seguro para discutir y eventualmente resolver los problemas que tenga cualquier institución. La semana pasada estuvo acá Alderete, de la corriente clasista combativa, y denunció una persecución judicial contra los movimientos sociales. Vos tenías la causa, te la sacaron.
¿Cómo reaccionás cuando venís laburando una causa durante tanto tiempo, escuchás del otro lado persecución judicial y por H o por B la causa pasa a otra fiscalía? No, hay estiramientos conceptuales. Digamos, la persecución política es una categoría muy compleja, y que me parece que se la estira demasiado y se la utiliza para muchas cosas que no nos gustan. Como las denuncias de golpe, me están haciendo un golpe. Con cosas que no nos gustan, persecución política. En el caso de los movimientos sociales, la pregunta era, la puedo decir en un segundo, había que determinar si una práctica que tienen algunas organizaciones sociales, que tiene que ver con hacer asambleas y pedirle a sus militantes o a los beneficiarios de los planes que aporten un poco de dinero para financiar esas organizaciones, si eso era un delito o no. La pregunta que cualquier juez va a tener que responder es si esa decisión de los beneficiarios de los planes era republicanamente libre, es decir, la tomás sin ningún tipo de condicionamiento porque se te antoja, o si estás influenciado por un factor externo. Entonces, eso no es persecución política. Eso es hacer un examen, primero, de cómo son los hechos, y después de hacer esa pregunta teórica, el beneficiario del plan social, en términos republicanos, absolutamente libres y sin ningún tipo de condicionamiento, ¿votó por donar dinero? Si la respuesta es lo hizo así, señores, esto puede tener algún problema ético, pero no legal. Ahora, si lo hizo porque está de alguna manera inducido, ahí es otra la discusión, y ahí sí hay que refinar un poquito más las cosas porque eventualmente puede haber algún problema con el Código Penal. Pero eso no es persecución política. Lo que me parece que en nuestra vida pública lo que hace es todo lo que no nos gusta, decir que es un golpe de Estado, decir que es persecución política, que son reaccionarios, que es irracional. Y me parece que lo que hay que hacer, como decías vos recién en tu editorial, citando al exministro Guzmán, la verdad que nuestras élites deberían, en momentos de crisis, me parece a mí, humildemente, tener presente que las palabras son muy complejas, que el lenguaje hace y deshace cosas y que a veces no por gritar uno puede ser más o menos firme o más o menos serio, que los gritos, la malversación de significados y los estiramientos conceptuales a veces no ayudan a que la gente tenga herramientas de verdad para comprender y tomar decisiones. Federico, la última que te quería hacer, recién hablábamos de los intentos de la política de influenciar sobre la justicia, pero la contracara de eso también es que siempre cuando hay un cambio de rumbo político, los primeros lo ven son los jueces de Comodoro Pi, los jueces federales de Comodoro Pi. Sí. ¿Por qué te parece que existe eso, ese muñequeo de la justicia? Porque se puede. Yo lo explico eso en República de la Impunidad. El grado de discreción que tienen los jueces para administrar los procesos, es decir, que avancen, que retrocedan los ritmos, son muy amplios. Eso hace que, y además no hay ningún tipo de incentivo institucional que te genere un cargo, una responsabilidad por, como decís vos, muñequear, dormir o agitar una causa, para decirlo literal y brutalmente. Eso desarrolló una serie de prácticas institucionales que hacen que el poder judicial sea simpático o busque la simpatía de los oficialismos y sea brutalmente cruel con esa gente cuando deja el poder. Le ha pasado a todos los sismos del menemismo para adelante. Ahora, eso tiene que ver básicamente con que no hay ningún tipo de incentivo institucional que de algún modo constriñe la voluntad del juez y lo obligue a respetar los pasos del procedimiento. Porque si no respetas los plazos, si administrás un poco de acuerdo a tus intereses los expedientes que no son tuyos, sino de los protagonistas, no pasa absolutamente nada. Me parece que eso ha desarrollado lo que ustedes en el periodismo dicen el famoso olfato de la justicia federal. Federico, muchas gracias, muy interesante. Te vamos a volver a invitar. Placer, cuando quieran, gracias. Buenísimo. Bueno, en unos segundos, en unos minutos vamos a contestar, te va a contestar un invitado que ya está en el piso, Luis Tonelli, analista político. Si es cierto, como dice Rossi, que hay un intento de golpe contra el gobierno señalando a la oposición por pedir un juicio político contra el presidente. Quédate ahí porque vamos a una breve pausa, enseguida volvemos y hablamos con él sobre eso.
Arrancamos el segundo bloque de Hoy Nos Toca y siempre cuando hay ruido económico y no hay medidas o no hay una salida, empezamos a instalar otros temas en agenda, ¿no? Como hizo hoy Agustín Rossi, el jefe de la AFI, que denunció un intento de golpe de la oposición contra el gobierno en una acusación llamativa porque es más preocupante la corrida cambiaria y frenar la corrida cambiaria que empezar a tirarse acusaciones de golpe por la cabeza. Pero para hablar de eso tenemos el siguiente invitado. Luis Tonelli es licenciado en Ciencia Política, analista político, profesor de Política Argentina en la UBA, amante de las motos. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, muy bien. Poner lo último primero, que me parece... Amante de las motos primero, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero en estas circunstancias, ¿no? Las motos están muy lejos, como el orden, ¿no? Como la paz. ¿Qué te pareció esta declaración de Rossi en momentos en el cual se espera una definición económica del gobierno? Mira, me hizo acordar un viejo chiste del presidente saliente en una crisis, que le deja al presidente entrante 3 cartas, ¿no? Para abrir en cada crisis. La primera crisis, el tipo abre la carta y dice, echarle la culpa al FMI a las condiciones externas. La segunda carta dice, echarle la culpa a la oposición y al golpismo. Y la tercera carta dice, hace 3 cartas como esta, ¿no? Digo, me parece que estamos en esta situación, ¿no? El gobierno ha quemado ya todas las excusas. Y es una excusa la de Rossi. Más en estas circunstancias, porque en la Argentina se repiten las crisis, ¿no? De eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en general, las crisis se producen después de un fenómeno, digamos, de expansión inusitada. Ahora tenemos como una especie de paralización de la economía por años, que es como una especie de crisis en cámara lenta. Y el gobierno, en realidad, no tiene un contexto muy complicado. En realidad tiene un contexto interno muy complicado. Porque hay hoy fundamentalmente una crisis, me parece, de incertidumbre. Porque, digamos, si el gobierno tiene que pedir que el campo liquide, ¿no? Su cosecha, es porque hay una cuestión de que el campo dice, bueno, pará, en el futuro voy a estar mejor. O con este dólar oficial, y yo no liquido, ¿no? Entonces hay un problema de credibilidad generalizado y el gobierno hace todo lo posible para generar incertidumbre. Ahora, vos sabrás, Luis, es muy difícil pedirle al sector más competitivo de la economía, el que te puede liquidar los dólares que te pueden ayudar a llegar a septiembre, no ya Sí, fin de no, año. estamos hablando de horas. Sí, es muy difícil prepotearlo o correrlo cuando vos estás en una situación de debilidad política. No es lo mismo que haber ganado el 54% de los votos al mes siguiente que esta situación. ¿Por qué te parece que el gobierno sigue empleando esos argumentos y no intenta ofrecer incentivos que convenzan a los agentes económicos? Mira, este gobierno, especialmente la vicepresidenta, ¿no? Digamos, contempla modelos económicos diferentes del argentino, ¿no es cierto? En su momento Rusia, China, Venezuela. Si vos vas al caso de Rusia y Venezuela, tiene una cuestión importantísima para ese modelo, ¿no es cierto? La commodity que trae los dólares es del Estado. En los 2 casos del petróleo. En la Argentina, esa commodity preciosa, ¿no es cierto? Porque por un lado están los pesos, que son los billetes del estanciero, perdón con los billetes del estanciero, porque siempre tienen el mismo valor, ¿no? Siempre tienen el mismo valor, ¿no? La casa te la compras con el mismo valor. Esto no. Esos papelitos de colores, que se llaman pesos, ¿no es cierto? Está por un lado. Pero la máquina de traer dólares es el campo. Que ahí lo tenés atomizado en un Y montón de productores. Es propiedad privada. Entonces, cuando hay propiedad privada, vos la tenés que seducir, ¿no? Porque si le tirán los perros, guardan todavía, viste, la cosecha en silos subterráneos, ¿no? Vos fíjate, con este invento de los silos bolsa, ¿no? Lo que se ha hecho es volver todavía más privada esa propiedad privada. Porque antes tenía que mandar los granos a un silo público. Ahora lo tenés en el campo. Entonces digo, vos tenés que darte cuenta del país que estás gobernando. Y los modelos son adaptables al caso, viste, que tenés como realidad. Entonces, lo que sucede en la Argentina me parece es eso, ¿no? Son ensoñaciones de lo que la ideología, la voluntad, la excusa, la forma de hacer poder, ¿no es cierto? Porque, digo, esto hablar de ideología del kirchnerismo, viste, cuando en los 90 era una cosa y ahora es otra, pero digo, dadas las circunstancias, este posicionamiento
me parece que es completamente irreal. Y hoy lo que se muestra es completamente negativo para salir de la crisis, ¿no? Ahora, ordenar la macroeconomía, y cuando hablo de ordenar la macroeconomía, te digo corregir el tipo de cambio, Hacer el ajuste los que hay que precios hacer. relativos, hacer el ajuste que hay que hacer, Totalmente. emitir menos. Es costoso políticamente en el corto plazo. De hecho, Argentina tiene la macroeconomía desordenada por lo menos hace 10 años. Pero no hacer nada también es costoso en el mediano y largo plazo. Y este gobierno lo está sintiendo en carne propia también. Ahora déjame pensar un poquito. Alberto Fernández tenía una coalición completamente heterogénea, como la coalición de Italia en los 70, ¿no? Que estaba la democracia cristiana y el Partido Socialista, porque si el Partido Socialista cerraba con el comunismo, ganaba el comunismo. Entonces, así Bettino Craxi con 7% era primer ministro. Y pudo armar la Tangentopoli, por el otro lado, ¿no? Ahora, Alberto Fernández entonces está en una situación de suma cero. Si va para un lado, ¿no? El otro lado dice, ¿qué estás haciendo? La única medida concreta, digamos, con carga ideológica que tomó fue cerrar con el FMI. Que para más o menos la gente seria, en la cual yo no me incluyo, era algo necesario, imprescindible. Ahora bien, esa medida, vos fijate, la única, significó casi la quiebra de la coalición, ¿no es cierto? Y una suma de incertidumbres todavía peor. Lo que tendría que haber sido el ancla, ¿no es cierto?, resultó ser la excusa y el problema básico del conflicto interno. O por lo menos se manifestó así. Entonces, Alberto Fernández es un tipo que no tiene que gobernar, paradójicamente para sobrevivir. Porque si gobierna, ¿no es cierto?, surge la inestabilidad. Ahora, llega un momento que hay que gobernar. Pasó cuando cerró con el FMI, pasa ahora. Y entonces ahí el tema, ¿viste? Hay pocos escenarios a la vista, ¿cierto? Él dice que no puede liderar sin pelearse con Cristina, que no se quiere pelear con Cristina. Bueno, primero hay que ser líder, ¿no? Para poder liderar, ¿no? Claro. Creo que se lo eligió por eso. Y ahora la conclusión a la que llegás es que no puede haber un programa económico entonces que no sea avalado por la socia mayoritaria o por la accionista principal de este gobierno. No puede haber un programa económico que no sea apoyado por Cristina. Totalmente. Para que sea exitoso. Totalmente, porque tiene la capacidad de veto. Digamos, a ver, no me imagino un gobierno bancado por la oposición, ¿cierto? Que fue lo que pasó con el FMI. Y la verdad que los escenarios son muy, pero muy preocupantes, ¿cierto? Porque estamos en una crisis que ya los argentinos la vivimos y la misma ministra Batakis, ¿no?, dijo, esto es una situación desesperada. Así que no estoy siendo destituyente ni golpista. Digo, pero los argentinos cada 12 o 15 años vivimos esto, que es la falta de dólares para bancar la economía, ¿no? Porque los pesos en algún momento, frente a la incertidumbre, buscan dólares. Si no tenés esos dólares, púmbate. Antecede el conflicto social. Pasó en el 89, pasó en el 2001. Estamos en un escenario así. A ver, es probable o posible, digamos, que Alberto consiga esos dólares. Puede negociar con el campo, con el FMI, qué sé yo. Sobrevivir sin gobernar. Ahora, hablando de eso... Ahora, también están los escenarios de crisis. Claro. Y en un escenario está la asunción de Cristina Fernández también, ¿eh? ¿Por qué no? Pensemos lógicamente. Ahora, si Cristina Fernández encara a full, ¿no es cierto?, por el camino que ella dice, y dura lo que la batata en la trompa del chancho, vamos a decirlo como se decía en el campo. Justamente en el 2001, antes de diciembre, creo que fue en septiembre, octubre, el Fondo Monetario Internacional en un momento toma la decisión de no dar más dinero a la Argentina, congelar los préstamos a la Argentina. ¿Cómo te parece que están mirando hoy desde Washington lo que pasa acá en Argentina? Que hay una corrida cambiaria hace 2 meses, que el gobierno no la sabe o no la quiere, no la puede frenar, y que no hay una expresión pública de Cristina de apoyo a la nueva ministra de Economía. Y a mí me da mucha envidia tener el FMI actual, ¿no? Cuando fui, de alguna manera, parte del equipo económico que estaba negociando en la época del 2001, los fondos que no nos dieron, y que eran menos de 1.000 millones, ¿no? Creo que hacemos una colecta acá en el barrio y nos vamos después a tomar algo. Pasó a las Torres Gemelas, ¿no? Estaban completamente distraídos con el caso argentino, ¿no? Comprensible. Me parece que el FMI quedó con muchísimo complejo de culpa, porque nunca pensó que la Argentina iba a estallar como estalló. Y tampoco pensó que después de esos gobiernos que intentaban de alguna manera normalizar la economía, se iba a dar la puerta abierta al populismo, ¿no es cierto? Que después se padeció en toda la región. Entonces me parece que tanto Macri
como Alberto Fernández, tuvieron ese FMI muchísimo más comprensivo, más blando. Y eso me parece que es la ventaja que también tiene Batakis ahora. Ahora, cuando uno lee el comunicado, es un comunicado, a ver, auspicioso en el sentido de estamos trabajando, ¿no? El gerundio. Pero dice que hay que implementar el programa que es decisivo. Decisivo para la Argentina y decisivo para que el FMI siga poniendo plata, ¿no? ¿Cómo te parece que tiene que actuar la oposición ante el gobierno, que es un gobierno, como decimos, muy debilitado, pero también, como dijo el ministro Catopodis, propuso que sean un boxeador mexicano de esos que tiran 20 manos por segundo? ¿Cómo tiene que actuar la oposición? Mira, el problema de la oposición es que hay una oposición muchísimo más fuerte a Alberto que está adentro, ¿no? Entonces es deslucida la actuación de la oposición frente a Cristina, que dice algo, digamos, como una carta a los conurbanenses, ¿no? Y eso tiene un impacto mucho mayor que cualquier cosa que pueda hacer la oposición. La oposición no tiene mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Y lo único que tiene, bueno, es mostrar sus candidatos. Ahora, el problema es que en una situación de debilidad surgen muchísimos candidatos, lo cual es un problema también para la oposición. Armar un gabinete en las sombras en esta situación sería ridículo, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Lo que todo el mundo dice, bueno, hay que ajustar, digamos, hay que pasar el invierno. Así que no es fácil la situación de la oposición. Ahora, el tema es que el gobierno se la facilita con esta crisis permanente, ¿no? Ahora, si se agudiza la crisis económica, ¿eso dentro de la oposición no favorece a algunos candidatos más radicales sobre otros más moderados? Sí, pero ¿qué problema para la Argentina, ¿no? ¿Qué problema para la Argentina? A ver, toda crisis violenta y explosiva sumó 10%, 15% de pobreza. Acá lo que tenemos es una crisis en cámara lenta que empezó en los últimos años de Cristina, ¿no? Déficit fiscal, no alcanzaba los dólares, bueno, puso el cepo, le siguió dando la maquinita, después vino Juntos por el Cambio. El macrismo pensó que con la camiseta celeste y hablando en inglés, ¿no?, caían los termosellados de dólares. De alguna manera le prestaron plata. La restricción estándar apareció con Trump, que subió la tasa de interés y se chupó toda la guita. Y ahí tuvimos que ir al FMI. Si el FMI no les prestaba 50.000 millones de dólares, el estallido se hubiese producido ahí. Y así siguió la historia. O sea, es como una crisis en cámara lenta de las crisis anteriores que fueron crisis, digamos, fulminantes. De todas maneras, las consecuencias sociales las leemos todavía en los titulares de los diarios, en la tele, ¿no es cierto? Es un país que se ha degradado y se está degradando. Y es un país que no tiene futuro. El problema es que en esta situación no tenemos liderazgo, ¿no es cierto? Y las crisis necesitan un líder. Siempre, siempre, ¿no? Lo que pasa es que un Churchill no se compra en el supermercado. Y Alberto Fernández no es Churchill. ¿Crees que Cristina va a tener la plasticidad argumental para poder despegarse de este gobierno aún en una crisis aguda, o que por el contrario ella se va a dar cuenta que eso es imposible y va a tener que asumir el liderazgo del gobierno? ¿Qué pregunta? Mira, la política siempre tiene dos componentes, los líderes y la gente, ¿no? Vamos a ver lo que la gente piensa de Cristina. El tema que lo que tiene que hacer Cristina, y ella lo sabe porque fue presidenta, porque estuvo casada con Néstor Kirchner, que era un tipo que miraba las cuentas fiscales, ¿no es cierto? Vos tenés margen y tenés elasticidad. Me parece que ahora no está ese margen. Ella representa un poder, y en este gobierno fue un contrapoder. Ella tendría que hacer, qué sé yo, la gran Menem. Vengo del populismo, ¿no es cierto?, pero ante la crisis, y como no tengo solución y salida, armo un plan ortodoxo, ¿no? El overshooting, que se dice, ¿no? O sea, ir a más porque no me creen. Tiene que compensar todo lo que fue para un lado para el otro. ¿Qué sé yo? Nombrar a Redrado al ministro de Economía, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Melconian en el Banco Central, lo inverso, no sé. ¿Vos la ves haciendo eso? De verdad, me sorprendería, ¿no? Pero es la única que puede de alguna manera, tensionando el populismo y para el otro lado, ¿no? Digamos, la ciencia política dice, Nixon fue a China. O sea, Nixon, el más conservador, era el único que podía cerrar con China, ¿no? Porque si iban los demócratas, decían, son zurdos. Bueno, ella es la única que puede legitimar, ¿no es cierto?, este viraje a la derecha. Pero si cada día está, ¿no es cierto?, hablando en tema, diciendo que, hoy el vudú, ¿no?, dijo, la foto de
la presidenta del FMI con nuestra ministra de Economía no ayuda. ¿Y qué ayudaría? ¿La camiseta del Che Guevara? No sé, en una crisis. Claro, el tema es que Cristina tendría que negar su propia historia política. Totalmente, totalmente. El peronismo nos sorprende, ¿eh? ¿Qué sé yo? Yo creo que no. Pero, viste, qué sé yo, los Reyes Magos venían a casa. Después me enteré que eran papá. Última pregunta. ¿Quién lo sostiene hoy? ¿Qué factor de poder sostiene al presidente Alberto Fernández? Ninguno. Su impotencia lo sostiene. No es una amenaza para nadie. Y ocupó un lugar, digamos, calentando la silla para los demás. Entonces, qué sé yo, Cristina prefiere a Alberto antes que Massa. Massa prefiere a Alberto antes que Cristina. Los gobernadores que se están juntando ahora, armando la Liga de Gobernadores, prefieren a Alberto antes que cualquiera de los dos. ¿No es cierto? Y entonces es como... A ver, permitime la humorada. ¿Viste Al Pacino en esa película, viste, que lo acribillan a balazos y queda parado de los balazos que le están pegando? Sí. ¿No es cierto? Scarface. Scarface, Tony Montana. Tony Montana. Y Alberto es medio Tony Montana, hoy, ¿no? Lo están acribillando y está en pie gracias a que lo acribillan, ¿no es cierto? Que le genera una oposición. Entonces, los de adentro mismos dicen, bueno, tenemos que apoyarlo un poquito, ¿no? Y por el otro lado, porque eso no es una amenaza. No es una amenaza. Ahora, en una crisis, nosotros necesitamos un piloto de tormenta, ¿no? Y Alberto hoy día no tiene ni siquiera un piloto. Bueno, esperemos que por todos nosotros la película tenga un Esperemos, final un poco más feliz que Scarface, sí, ¿no? Esperemos, sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir. Muy Por interesante favor. hablar con vos. Gracias. Quédate ahí porque volvemos enseguida después de una pausa y te cuento los últimos detalles de la gira de Batakis por Washington, qué pasó en las reuniones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y con la gente del Tesoro de los Estados Unidos. Quédate y ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca, te contaba, hace un ratito terminó la jornada, las actividades de hoy de la ministra Silvina Batakis en Washington, Estados Unidos. Estuvo acompañada por el embajador Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos. Tuvo reuniones con Cristalina Georgieva del FMI, sacaron un comunicado muy lavado, como suelen suceder en estas ocasiones. Seguimos trabajando, hay que cumplir con las metas del programa. Y también tuvo reuniones con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque el Tesoro de Estados Unidos es el que tiene la llave para destrabar cualquier flexibilización o cualquier votación en el Fondo Monetario. Recordad que Estados Unidos tiene el 16,7% de los votos dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional, tiene poder de veto. El segundo país que lo sigue es Japón, con apenas el 6%. Por lo tanto, el apoyo de Washington, del gobierno de Biden, es fundamental para la Argentina a la hora de intentar flexibilizar alguna de las metas del acuerdo con el FMI. En la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos no la vio a Janet Yellen, que es la secretaria de Tesoro, pero sí a su número 2, David Lipton, que es un personaje que en Argentina se conoce muy bien porque era el número 2 del FMI durante el gobierno de Macri, cuando se aprobó el préstamo a la Argentina. Luego la gira también culminó con una reunión con autoridades del Banco Mundial. En esa reunión salió el único anuncio concreto a favor de la Argentina, que fue que el Banco Mundial aprobó un préstamo para la Argentina de $200 millones. 200 millones de dólares, estamos rascando verdaderamente la olla, es muy poco comparado a lo que necesita la Argentina para capear esta crisis cambiaria y esta crisis macroeconómica, pero no deja de ser un anuncio positivo dentro de las actividades que tuvo hoy la ministra. En el día de mañana, la ministra Batakis se va a juntar con inversores para explicarles el contexto macroeconómico local y cuáles son las reformas que ella va a hacer. Recordemos que ella anunció que está a favor del equilibrio fiscal, que ella impulsó un congelamiento de contrataciones en el Estado, un congelamiento que tiene algunos agujeros y hay algunas excepciones en el decreto, pero que es una señal también hacia los mercados. Y en esas reuniones con inversores también lo que va a intentar es conseguir financiamiento para financiar infraestructura, principalmente en el sector energético. Recordá que el mundo está viviendo una crisis energética muy importante, producto de la guerra en Ucrania, que Argentina tiene la capacidad para producir más shale oil y shale gas, pero no tiene los gasoductos necesarios y las plantas de licuefacción para poder exportarlos y abastecer a otros países del mundo, principalmente a Europa.
Por eso fue a reunirse con inversores en Estados Unidos para intentar conseguir financiamiento fresco. La gran pregunta es, en este contexto de crisis económica, en este contexto de brecha cambiaria, donde el oficial está en 130 y el paralelo está en 322 pesos, es una brecha de más de 160%. ¿Qué inversor extranjero va a querer venir a enterrar dólares en la Argentina sin saber cuándo los puede retirar y sin saber qué rentabilidad va a poder obtener? Bueno, ese es el gran dilema que está enfrentando la ministra de Economía, Silvina Batakis, en su gira por Estados Unidos. Seguramente mañana va a haber más novedades al respecto. Bueno, llegamos hasta acá. Nos vemos mañana a las 21 con un nuevo programa de Hoy Nos Toca. Si Dios quiere, con la presencia de Daniel Santa Cruz, a quien le mando un nuevo abrazo. Nos vemos mañana a las 21 horas por el canal de la ciudad. Muchas gracias.